Bueno, primero que todo, muy buenas tardes a todos los participantes. Quisiera darle un especial agradecimiento a los profes que nos están acompañando el día de hoy, que son el doctor Gustavo Becerra, el doctor William Montt y el doctor Juan Navarro, especialistas en ortopedia y traumatología. El tema que vamos a revisar el día de hoy va a ser el de implantes y materiales en ortopedia. Está a cargo de nuestra compañera del grupo de interés en ortopedia y traumatología, Sara Moreno, de octavo semestre. Entonces, quiero recordarle a todos los participantes, por favor, silenciar su micrófono y está habilitada la función de cambiar el nombre. Entonces, por favor, tener el nombre y el apellido. También les agradezco que cualquier pregunta que tengan la envían por el chat y al finalizar la charla daremos un tiempo para responder esas preguntas y cualquier comentario adicional que tengan los profes. Entonces, si quieres, comienza, Sara, por favor. Gracias, Hugo. Bueno, muy buenas noches para todos. Muchísimas gracias por la asistencia y a los doctores también muchísimas gracias. Me presento, mi nombre es Alfredo Arias. Estoy en octavo semestre de medicina y hago parte de los miembros clase 1 del grupo de interés de ortopedia y traumatología de la Universidad del Rosario. El día de hoy les voy a hablar de implantes y materiales en ortopedia. Antes de iniciar, pues quiero aclarar que las imágenes que son utilizadas en la presentación están debidamente referenciadas y no tienen ningún interés de plagio ni copyright y tampoco hay conflictos de interés en la presentación. Entonces, sin más, pues vamos a dar inicio a la charla. Entonces, quiero iniciar con esta frase: la tecnología no es nada, lo importante es que tengas fe en la gente, que sean básicamente buenas e inteligentes, y si le das herramientas harán cosas maravillosas con ellas. Fue dicha por Steve Jobs. Quise iniciar con esta frase porque pues el día de hoy trataremos un tema que nos aborda mucho la tecnología, pero más allá de ello quiero decirles que siempre recordemos ser buenos profesionales y que prime el bienestar de nuestros pacientes, aun cuando la innovación llegue a nuestras vidas. Entonces, ahora sí quiero dar inicio. Los temas a tratar están divididos en 8 puntos. Entonces, primero hablaremos de unos conceptos generales, propiedades en materiales e implantes, revestimientos e implantes poliméricos, regeneración y reparación ósea, infecciones, alergias, tumores en implantes y resonancia magnética en implantes, algunos futuros desarrollos y, como último, conclusiones. Entonces, inicio definiendo qué es un biomaterial. Un biomaterial es definido como aquel material destinado a entrar en contacto con los tejidos vivos y o los fluidos biológicos para evaluar, tratar y modificar esas formas o sustituir cualquier tejido, órgano o función del cuerpo. ¿Cómo podemos diferenciar estos biomateriales de un fármaco? Son diferentes a un fármaco porque su objetivo terapéutico principal no va a ser por un efecto químico en el organismo, ni tampoco deben ser metabolizados para volverse activos, pero sí, como dice en la definición, van a estar en contacto con nuestros tejidos vivos y fluidos biológicos. Entonces, estos biomateriales tienen algunos conceptos claves que quiero que tengan en cuenta. El primero de ellos es la biocompatibilidad, que se define como la propiedad de un biomaterial para desencadenar una reacción biológica buscada en el huésped cuando ésta no tenga una reacción tóxica ni efectos adversos desfavorables sobre el organismo receptor. Pero este concepto es realmente relativo, ya que en un material implantado siempre va a provocar una reacción variable según su aplicación. Entonces, pues igual siempre hay que tener en cuenta este como primero. Como segundo, el material implantable, como bien lo dice su nombre, es aquel material que vamos a implantar que debe tener una adecuada biocompatibilidad, que además de ello debe tener una función confiable, con mínimos efectos adversos, y que en la selección de dicho material y el diseño del implante debe ser adecuado para cada paciente. Y como tercero es la biofuncionalidad, que es aquella tolerancia biológica o adecuación entre el biomaterial y su uso. Entonces aquí les pongo unas flechas en donde se relacionan los tres conceptos, ya que para que un implante o un material ortopédico que utilicemos tiene que tener estos tres conceptos de la mano para que sea adecuado y no cause ningún daño al paciente. Lo que utilizamos actualmente, entonces tenemos entre ellos acero inoxidable electropulido, tenemos titanio comercialmente puro y tenemos aleaciones de titanio, aluminio y niobio.
Estos ofrecen un éxito para lograr los principales requisitos biomecánicos y biológicos en la fijación de las fracturas. Sin embargo, no son los únicos que podemos llegar a encontrar. También está la cerámica, polímeros, compuestos de carbono y materiales degradables. Sin embargo, estos se pueden utilizar más para casos especiales, pero no en situaciones donde encontremos o que esperemos altas cargas, a menos de que estos materiales que les menciono acá tengan una fijación con algún metal. Entonces, para clasificarlos según la permanencia de ellos, primero encontramos los materiales de osteosíntesis, en donde podemos encontrar tornillos, clavos, roscados, clavos intramedulares, placas, clavos placas. ¿Cuál va a ser la función de ellos? Su función va a ser de sostén o de soporte. La disposición puede ser interna, medular, intramedular, externo y transarticular, como lo vemos aquí en la foto. Recordar que la osteosíntesis lo que va a buscar es restaurar la rigidez ósea temporal hasta que la fractura pueda curarse permanentemente. También tenemos las prótesis, que su función va a ser reemplazar total o parcialmente un hueso o una articulación con una condición estructural irreparable, como lo vemos aquí en la foto. Entonces, una vez ya sabemos los materiales que encontramos, vamos a definir las propiedades. Iniciamos con las propiedades mecánicas del material. Entonces, la primera que definimos es la rigidez, que se define como la capacidad de un material para resistir a una deformación. Entonces, esta es medida como la asociación que hay entre la carga aplicada al material y el elástico resultante a esa deformación del material, como lo vemos aquí en este GIF, en donde la flecha está generando una fuerza al material y se ve la elasticidad que tiene este. La rigidez de un material o de un implante también es modulada por su elasticidad, la forma y las dimensiones que pueda tener el implante en sí. Entonces, como un ejemplo, tenemos que la modulación de la elasticidad del titanio es menor que la del acero inoxidable, que en condiciones de cargas similares, pues esta se va a deformar más, la del titanio. Pero entonces, ¿cómo podemos entender esto de una mejor forma? Lo podemos entender con el módulo de Young, que fue descrito por el científico Thomas Young, el cual describe que el módulo de Young es la constante que relaciona el esfuerzo de tracción o compresión con el respectivo aumento o disminución de longitud que tiene este objeto sometido a las fuerzas. Entonces, hay que tener en cuenta que las fuerzas externas no solo son capaces de cambiar el estado de movimiento de un objeto, sino que también son capaces de modificar su forma e incluso llegar a romperlos o fracturarlos. Entonces, sin más preámbulos, ¿para qué nos sirve el módulo de Young en los materiales o en los biomateriales de ortopedia? Nos va a servir para estudiar los cambios producidos en un material cuando se aplique una fuerza de tracción o de compresión a nivel externo, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se puede formar un material? Pues bueno, esto va a depender también de las propiedades, como les decía anteriormente en la definición, de sus dimensiones y de las propiedades del material en sí. Es decir, si tenemos un material que tiene mayor grosor, pues entonces este material va a tener menor elasticidad. Pero si tenemos un material que tiene una mayor longitud inicial, puede que tenga un mayor estiramiento final. Como un ejemplo para que lo entiendan más fácil, no es lo mismo que intentemos deformar una banda o una liga de goma que una varilla de acero. Entonces, la rigidez del implante también debe evitar la deformación de este sitio de fractura. ¿Por qué? Porque se considera que este implante, para que dé una curación adecuada, el dispositivo tiene que llegar a reducir la movilidad de la fractura por debajo del nivel crítico que necesitamos para formar el tejido de curación. Entonces, recordemos la cascada de diferenciación biológica en donde el tejido en el sitio de la fractura se diferencia del hematoma al tejido de granulación, al cartílago y luego al hueso, con un aumento gradual de la fuerza que luego va a estar asociado también a una disminución de la tolerancia en la tensión. Entonces, por eso les pongo aquí en este recuadro la deformidad alterada o la deformidad que puede tolerar cada tejido según la cascada de diferenciación biológica. Primero tenemos el tejido de granulación que alcanza a aceptar un 100% de deformación. Luego tenemos el cartílago con un 15%, el cual se forma en condiciones de mayor deformación que la de un tejido mineralizado final, y es por eso que el hueso cortical solo acepta el 2% de la deformación como tal. Entonces, se ha mencionado que hay materiales que tienen una rigidez similar a la del hueso, como cuáles, como el plástico.
pero estos materiales pueden llegar a generar mayor porosis ósea temprana y temporal. Es por eso que la remodelación también está estrechamente relacionada con la circulación perturbada pues, de esa extremidad y no con el de la descarga. Entonces la circulación sanguínea es mejor o ha mejorado usando placas modificadas como las de acero o titanio y da como resultado menor porosis ósea. Seguimos definiendo la palabra o el mecanismo, la propiedad de resistencia, que se define como la capacidad de un material para resistir a la aplicación de capacidades físicas o de fuerzas sin deformación o fallo. Entonces, antes que un material se rompa, tenemos primero esta característica que es la resistencia, que se las pongo aquí. Como vemos, la pelota de una u otra forma no se rompe, pero sí va modificando su forma hasta pues por la aplicación de estas fuerzas, pero antes de que un material se rompa podemos llegar a tener algo que conocemos como la deformidad plástica, es decir, si le vamos generando una fuerza a un material, este puede llegar a cambiar su estado, y se deforma de forma irreversible, pero no se alcanza a romper. Siempre hay que tener también en cuenta, muy en cuenta, las dimensiones del implante, porque estas también van a determinar la resistencia de este. ¿A qué me quiero referir con esto? A que si nosotros aumentamos una sección transversal de un implante, podemos compensar la falta o la diferencia de resistencia del material con otro. Entonces la resistencia también nos va a determinar el límite de la tensión que pueda tener dicho material, lo que puede resultar en una deformación o no. Y aquí como vemos, entonces la deformidad plástica puede generar una deformidad irreversible o ya una aplicación de fuerzas que pueden llevar a un fallo por fatiga y a la fractura del material. Seguimos con la ductibilidad, que se describe como el grado de permanente deformación que tolera un material antes de romperse, o la deformación plástica sin fractura de un material. Entonces, esto que también me va a determinar y que es muy importante en salas de cirugía, el grado en que un cirujano puede llegar a contornear un implante. Como regla general que se ha mencionado es que los materiales de alta resistencia, como las aleaciones de titanio o el titanio puro en sí, ofrecen menos ductilidad que el acero. ¿Qué tenemos con esto? Que la ductilidad también nos va a proporcionar como cierta advertencia de una falla inminente. Entre más dúctil sea un material, pues más probable sea la capacidad de romperse este. Entonces el titanio y las aleaciones de titanio tienen dos versiones utilizadas. Una de ellas es la versión más blanda, que generalmente se aplica o se usa en cargas de menor esfuerzo, como en placas de mini fragmentos, o aquellos trabajados en frío que tienen mayor resistencia y se utilizan placas, tornillos y clavos. Seguimos con las propiedades torsionales, en donde la torsión es definida como la torsión de un objeto en la fuerza ejercida para rotar este alrededor de un eje o la fuerza de giro. Entonces, se ha demostrado que la torsión es un beneficio clínico en el acero inoxidable. ¿Por qué? Porque nos permite una retroalimentación táctil durante la inserción de estos tornillos y también nos limita a que lleguemos a romperlos. Pero por otro lado, los tornillos de titanio y aleaciones no tienen una respuesta táctil tan precisa, por lo que sí ha llevado a que en la inserción de estos tornillos pueda haber una ruptura. Y se dice en la literatura que más o menos la ruptura de un tornillo ocurre después de 3 o 4 vueltas adicionales que le demos al tornillo en su capacidad. En las propiedades de biocompatibilidad del material, entonces vamos a hablar sobre la resistencia a la corrosión y la toxicidad. Entonces, ¿cómo definimos la corrosión? Como un proceso electroquímico que resulta en la destrucción del metal por liberación de ese mismo metal iónico. Entonces, esto va a diferir de implantes hechos de un solo elemento a materiales que estén hechos de varios elementos. Entonces, cuando tenemos un material de un solo elemento, este va a ser altamente resistente a la corrosión, aun cuando lo tengamos en entornos de fluidos corporales, y esto va a ser porque los materiales en sí de metal van a formar una capa protectora y pasiva que se forma en su superficie. También los materiales, esto generalmente en los materiales de acero, y en el material de titanio y sus aleaciones también van a generar otra especie de capa protectora óxida que va a ser por su extrema inercia química. También esta capa del titanio y sus aleaciones es termodinámicamente estable, generando que este se aísle eléctricamente muy bien, se forme rápidamente y pues el implante no tenga alguna corrosión.
Pero, sin embargo, tenemos que tener en cuenta que las aleaciones de cobalto, porque también utilizamos cobalto en estos materiales, pueden llegar a generar algún riesgo de corrosión galvánica en contacto con el acero. ¿Por qué? Porque mencionan que cuando nosotros combinamos, digamos, una placa con un tornillo, aun cuando estén bien ajustados, por micromovimientos, estos pueden empezar a liberar ciertas partículas de ese metal, lo que genera la corrosión en sí. Por eso la mezcla de materiales ya tiene un problema de corrosión intrínseco y de acoplamiento galvánico. Entonces, por eso mezclar diferentes materiales puede llegar a ser un poco peligroso. Pero podemos llegar a avanzar a algo mucho más complejo, que sería la erosión del material, que se define como ese proceso físico que resulta de la degradación estructural de la superficie del implante con la liberación de materiales ya desechos que van a variar pues de tamaño y pueden afectar realmente los diferentes sistemas. ¿Cuál es la principal forma de erosión? La principal forma de erosión va a ser la corrosión por fricción, que era lo que les mencionaba anteriormente, en donde por tipo de micromovimientos entre implantes adyacentes se liberan ciertos desechos, ciertas partículas y van a generar primero una corrosión que termina ya en la erosión de los materiales. Entonces, estos desechos producidos, más allá de ello, han mostrado también que pueden generar una fagocitosis por estos macrófagos y dando como resultado una inhibición de la proliferación celular, causando un daño a la membrana celular que va a afectar los diferentes sistemas que ya veremos en la toxicidad. Entonces, la toxicidad ha sido descrita como en el acero inoxidable y también en el titanio y sus aleaciones por la liberación de estas partículas por la corrosión, en donde podemos encontrar afecciones en sistema cardiovascular, en el sistema inmune, en el sistema circulatorio, en el sistema nervioso, reproductivo, y más allá de ello, también se ha encontrado que esta liberación de partículas puede llegar a generar una decoloración inofensiva en los tejidos y restos de desgaste en órganos alejados, por lo que aunque nosotros coloquemos un implante pequeño o alejado de cierto órgano, este puede viajar a través de todo el sistema y llegar a afectar. Como propiedades de superficie, entonces es importante tener en cuenta que el acero inoxidable, el titanio y sus aleaciones van a diferir en la composición de la superficie óxida, que era la que les comentaba anteriormente, que se formaba para proteger de la corrosión y demás. Entonces, esta superficie no solo va a protegernos de la corrosión, sino que también va a ser determinante para que las proteínas de absorción, de acoplamiento celular y la integración osteofibrosa y la integración osteodirecta, pues también pueda desarrollarse de una adecuada manera. Entonces, empezamos con que colocamos un implante, ¿sí? Y este implante va a ser condicionado por el agua, la sangre y las proteínas que nos van a evitar un contacto directo con el tejido adyacente, pues cuando ya tenemos el implante colocado. Luego de eso va a empezar a darse una osteointegración directa, en donde no vamos a empezar con una adhesión celular, sino que van a empezar a producirse una serie de cápsulas fibrosas. Entonces, estas propiedades que tenga la superficie del implante también nos van a ayudar a definir cómo será la respuesta del tejido después y cómo va a ser la interacción de proteínas y células que tenga este. Entonces es muy importante porque esta interacción nos va a generar una interfaz y esta interfaz tiene que ser estable. ¿Por qué tiene que ser estable? Porque es fundamental para que el éxito de estos implantes, digamos, en osteosíntesis, puedan llegar a recibir la fuerza adecuada que merece cada miembro y no haya ninguna complicación. Entonces, algo muy importante a resaltar es que esta capa de células fibrosas que va a separar los dispositivos de acero inoxidable del hueso, también podemos llegar a encontrar una capa de proteoglicanos que va a acelerar esta osteointegración del titanio, por lo menos en el titanio, que nos va a ayudar a degradar la red de hialuranos que se forma en la curación de heridas. Pero se ha visto que en el acero inoxidable, cuando hay una fijación de fracturas grandes, no necesariamente necesitamos una osteointegración directa, sino que con la osteointegración fibrosa puede ser suficiente para la estabilidad. ¿Y esto por qué se da? Porque cuando tenemos, digamos, el titanio no punido y las aleaciones, puede haber mayor osteointegración directa, es decir, el hueso se pega directamente a este material. Pero si, digamos, tenemos una cirugía de mano, podemos llegar a ver comprometido
sometidas ciertas ubicaciones anatómicas porque van a verse mayor formación de adherencias. En cambio, en el acero inoxidable, al tener una integración osteofibrosa, permite mayor deslizamiento de los diferentes como los tendones y menos complicaciones. Entonces, en la práctica clínica vemos que esta formación de cápsulas fibrosas entre el material y pues la extremidad permite el deslizamiento libre de tejidos y nos va a ayudar en el movimiento de nuestros pacientes. Entonces, seguimos con los revestimientos. Entonces, ¿cómo definimos un revestimiento? El revestimiento va a ser un cubrimiento, un recubrimiento que nos va a ayudar a la integración tisular, y estos recubrimientos pueden ser de materiales como hidroxiapatita o fosfato tricálcico. Entonces, estos recubrimientos tienen algunos beneficios, como que forman un vínculo estrecho con el tejido óseo vivo a tratar. También nos pueden reducir el riesgo de infección, nos pueden mejorar la integración de partes blandas, y además de ello tienen una buena biocompatibilidad, tienen baja toxicidad, tienen una baja tasa de degradación y pueden unirse químicamente a este hueso. Pero ¿cuál es el problema de estos revestimientos? Y es que ellos tienen un uso limitado porque tienen una baja resistencia adhesiva a la superficie del implante. Pueden ser muy rígidos y pueden tener una débil cohesión, por lo que estos revestimientos pueden llegar a desprenderse del implante y realmente el uso puede llegar a anidarse. Seguimos con los implantes poliméricos, en donde definimos primero implantes poliméricos biodegradables, en donde utilizamos materiales biodegradables que puedan absorberse in vivo en el cuerpo, en tipo de subproductos que no van a ser perjudiciales a nivel sistémico y que se van a eliminar por procesos metabólicos normales del paciente. Entonces, ¿cuáles tenemos? Tenemos como primero las polilactidas y los poliuretanos, que se conocen de origen sintético. Entonces, ellos ofrecen tolerancia al tejido, pero su limitación es que tienen limitadas propiedades mecánicas, entonces por eso son utilizados en cargas menores, como por ejemplo, clavos para la fijación de efectos condrales u osteocondrales de superficies articulares, anclajes de suturas o placas, y también se han utilizado en tornillos delgados para tratamientos de algunas fracturas en el área maxilofacial, en la órbita o en el cráneo. Y otros materiales, también tenemos los biomateriales, más la administración de moléculas biológicas, pero se ha visto algo más como un desarrollo hacia el futuro, porque nos hablan son de unos portadores poliméricos que van a ser portadores de antibióticos biodegradables locales, los cuales nos van a optimizar la liberación y la orientación de ciertas moléculas activas, pero pues esto, sin embargo, todavía sigue en estudio. Luego hablamos de los implantes poliméricos no biodegradables, en donde están los polímeros PIC y PEC, en donde el PIC es poliéter éter acetona y el PEC es un termoplástico de poliéter cetona acetona. Entonces estos son buenos porque se consideran biocompatibles, son pues esterilizables con casi todos los métodos, sobre todo con el vapor, y su problema es que van a perder un poco de fuerza con la radiación gamma. También son buenos porque no se corroen como los metales, pero tienen otro problema, y es que pueden tener fugas en sus materiales originales, los cuales pueden llegar a ser muy tóxicos a nivel sistémico. Y además de ello, tienen un alto costo, pues que nos ha limitado en su aplicación. Pero algunos estudios y algunos artículos mencionan que se han usado en implantes de columna vertebral, implantes cráneo-maxilofaciales y algunas suturas artroscópicas de menisco. Entonces seguimos ya con la regeneración y reparación ósea y sustitutos de injerto óseo. Entonces, para hablar de materiales y factores que influyen en la reparación ósea, quiero que recuerden que el hueso adulto es casi único en su capacidad de llegar a regenerarse a hueso normal en lugar de un tejido cicatrizal, en donde se van a implicar ciertos procesos como la osteogénesis, la osteoconducción y la osteoinducción. Hablamos de osteogénesis cuando hablamos de formación de un hueso nuevo por un tejido progenitor. La osteoconducción, que es la propiedad física de un material que puede proporcionar una microestructura para facilitar el crecimiento celular que produzca hueso. Y ya la osteoinducción, que es la capacidad de un material de estimular la formación de hueso nuevo. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque hay ciertos materiales y factores que nos pueden influir en la reparación y regeneración de nuestro hueso. Entonces, materiales osteogénicos, ¿cuál tenemos? Tenemos hueso autólogo, médula ósea, concentrados sanguíneos y halo injerto.
materiales osteoconductores tenemos el sulfato de calcio, fosfato de hidroxiapatita, compuesto de colágeno y matriz ósea desmineralizada. Aquí vemos una microfotografía de fosfato de hidroxiapatita. Como materiales osteoinductores se han estado en estudio las proteínas morfogénicas óseas, en donde está la BMP2 y la BMP7. Aquí en esta imagen es una reconstrucción tridimensional de estas proteínas, pero estas se han visto que son de muy alto costo y que tienen varios efectos adversos. En algunos artículos mencionas que han sido utilizadas en fusiones espinales y en fracturas tibiales, pero pues no son muy conocidas. Y ya como factores de reparación se conocen los factores de crecimiento fibroblástico, factores de crecimiento derivados de plaquetas, factores de crecimiento del endotelio vascular, péptidos de trombina, factores de crecimiento similar a la insulina y la hormona del crecimiento. Entonces, esto se los menciono, ¿por qué? Porque cuando tenemos la necesidad de tratar un defecto óseo, ya sea por un trauma inicial, por una infección o por una vascularidad, este puede llegar a ser tratado de manera inmediata o después de cierto tiempo, cuando ya hayamos preparado ese sitio afectado. Pero el gold estándar, o lo que se ha mencionado como el gold estándar, son los injertos óseos autógenos. Y este material es superior a cualquier otro sustituto actual disponible clínicamente. Pero ¿cuál es su problema? Que su suministro es un poco limitado y el sitio donante pues es realmente doloroso. Para las personas que estén en la charla y no sepan qué es un injerto óseo autógeno, pues es un injerto óseo de la misma persona. Pero también tenemos sustitutos sintéticos en donde están las cerámicas, los sulfatos y los fosfatos de calcio, en donde los más usados y los más comunes son los fosfatos bifásicos de calcio. Estos biocompatibles pues no tienen una inmunogenicidad y tienen una alta conductividad. Pero ¿cuál es el problema de los fosfatos bifásicos de calcio? Que son muy frágiles y esto puede llegar a reducir su campo de aplicación. Entonces, ahora hablemos de las susceptibilidades que pueden presentarse en los implantes. Entonces, la primera es la infección, en donde la extensión del daño perióstico pues es directamente proporcional a la susceptibilidad de la infección, igualmente que la gravedad del trauma nos va a llevar a un resultado general como este. Entonces, ¿cómo podemos disminuirlo o prevenirlo? Entonces, hay que tener en cuenta esas propiedades modificadas de la superficie que nos pueda llegar a reducir la adhesión bacteriana, y aparte de ello también se mencionan las combinaciones de implantes y agentes antimicrobianos que puedan matar activamente las bacterias contaminantes locales. Como reacciones alérgicas, entonces, estas realmente son muy extrañas, pero se han visto que las reacciones alérgicas clínicamente relevantes en el acero inoxidable se ven de 1 a 2% de los casos, sobre todo en las fijaciones internas. En el cromo, el níquel y el cobalto se ha visto que estos tipos de materiales pueden llegar a generar una inhibición en la reparación del ADN y además alteran la expresión génica, que finalmente terminan en una liberación de especies reactivas de oxígeno y en trastornos neurodegenerativos. Y el uso del níquel o el material de níquel es generalmente el más alergénico. Se ha visto en diferentes artículos que el 20% de las mujeres jóvenes son sensibles a este material, en donde mencionan que sería bueno en este caso usar titanio o aleaciones de titanio. Como este es un caso pues extraño, decidí traerles un caso clínico en donde nos presentan a una paciente femenina de 62 años que anteriormente no tenía ningún antecedente de hipersensibilidad a metales. Nos llega al servicio con petequias, con un eritema, con dificultad a la marcha y tenía un implante en la articulación metatarsofalángica por un hallux rígidos. Se le hace la prueba de parche que le sale positiva al níquel, por lo que se le decide retirar el implante. Aquí vemos la histología de cómo se ve la reacción alérgica de la paciente. Luego hablamos de la inducción de tumores, en donde se habla de que una irritación continua a los tejidos, en casos excepcionales, puede llegar a producir una lesión neoplásica, pero realmente esta incidencia de carcinogénesis es extremadamente baja. Sin embargo, se ha visto es sobre todo en implantes que no se retiran o no se han llegado a eliminar después de la curación de la fractura. Entonces, al ser también muy extraño, quise traerles este caso, en donde tenemos una mujer de 80 años con antecedente de una artrosis severa de cadera izquierda, hipotiroidismo y sin historia previa de algún proceso maligno. En noviembre de 1993, ella se implanta
una prótesis de cadera total izquierda que requiere un recambio en el 2003. Posteriormente a ello, ella empieza a presentar una infección crónica con absceso y crecimiento de una masa en el tercio proximal del muslo, por lo que se retira la prótesis, como ven acá el proceso de malignidad en formación, y asimismo se reseca esa zona periprotésica en febrero del 2009. Aquí vemos un corte sagital de la pieza quirúrgica retirada, en donde pues está el proceso de malignidad. Para hablar de implantes y resonancia magnética, también se ha mencionado que los implantes de titanio son completamente no magnéticos, es decir, que la resonancia no va a presentar ninguna dificultad. Por lo que quise traerles estos dos conceptos que me parecieron importantes. Una resonancia magnética segura es aquella en donde los dispositivos no tienen riesgo, pero pueden tener un efecto en la calidad de la imagen. Y la resonancia magnética compatible es aquella en donde hay dispositivos seguros y no va a haber ninguna influencia sobre la información diagnóstica o de la imagen. Y aquí les traigo una resonancia de un material implantable en rodilla derecha. Como aditivos biológicos y factores de crecimiento, realmente este se ha mencionado como un proceso complejo y limitado, ya que la liberación coordinada de los factores de crecimiento tiene que sincronizarse de una manera muy exhaustiva y muy minuciosa, ya que pues tiene que sincronizarse a sí mismo con la reparación biológica, con la duración de la actividad, tiene que tener una actividad biológica muy sincronizada, pero aún así se ha visto que puede llegar a ayudar para mejorar la curación, como induciendo células en el entorno de reparación para producir ciertos factores de crecimiento natural y que nos ayuden pues con la curación de ese hueso afectado. Sin embargo, al ser un proceso tan complejo y limitado, sigue también siendo algo en estudio. Como futuros desarrollos, se ha mencionado la fabricación aditiva, que es la creación de implantes donde los objetos sólidos tridimensionales se crean por medio de capas en serie, como lo vemos acá, eso es por una impresora tridimensional. Sin embargo, esto pues todavía está en estudio, es a futuro. Puede llegar a tener grandes ventajas, como la capacidad de producir biomateriales con propiedades biológicas y físicas dirigidas específicamente por la condición de cada paciente. Pueden producir implantes a la medida y a la especificidad de cada paciente, pero pues es un proceso también altamente costoso y que pues todavía sigue en estudio. Como conclusión, quiero que se lleven para la casa que es importante reconocer las características de los diferentes implantes y biomateriales junto con sus propiedades. En la práctica clínica es necesario conocerlos, ya que pueden influir en el acto quirúrgico, como lo vieron anteriormente con las reacciones y las susceptibilidades. Y es fundamental escoger bien los biomateriales para la adecuada consolidación ósea. Y como último y no menos importante, no olvidar ser buenas personas, buenos profesionales para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y no olvidarnos que ellos también pues tienen muchos sueños. Estas fueron las referencias que utilicé y muchísimas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, lo pueden dejar en el chat. Hola Sara, buenas tardes para todos. Primero que todo, felicitaciones por la exposición que nos acaba de dar. Este es un ejemplo de